Arrancamos puntos de vista por C9N, ya listos para hablarles acerca de un tema muy interesante con una profesional del área. Y usted, señora, señor, me imagino que se estará preguntando, ¿desde qué edad es recomendable darle un aparato celular al niño o a la niña? Hoy vamos a disipar esas dudas con una psicóloga muy profesional que ya es bastante reconocida en el área de los niños especialmente. Y el tema de la tecnología, la etapa de la niñez, los juegos, las herramientas que ofrece también la tecnología en cuanto a los estudios para los niños en edad escolar. Todo eso y mucho más el día de hoy aquí en C9N por Puntos de Vista. Y ya les damos la participación y la bienvenida, por sobre todo, a la licenciada Miriam Piñanes, quien accedió a esta entrevista. Así que, Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche muy especial. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por la invitación y realmente un tema muy importante, más todavía en los tiempos que estamos viviendo de pandemia. Cómo tratar con el tema del uso excesivo de celulares en niños. Una pregunta frecuente que me hacen es a qué edad justamente darle a los niños. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que un niño entre 0 a 2 años tiene que ser prácticamente 0 celulares, 0 aparatos. De 0 a 5 años el niño es una esponja, absorbe todo lo que hay a su alrededor. Entonces es muy importante poder estimularle con diferentes cuestiones del ambiente más que con la tecnología, ¿verdad? Pero la tecnología no es mala de por sí, desarrolla habilidades cognitivas, desarrolla el lenguaje. Los niños, nosotros, los pacientitos que yo suelo atender, de repente tienen un lenguaje, una verborragia, o sea, una capacidad verbal muy desarrollada justamente porque ven videos en YouTube que les estimula un poco el lenguaje y otras habilidades. El tema está en el uso excesivo, o sea, hoy día yo veo en los padres el celular o las tablets como una niñera perfecta. Exactamente, a ese punto justamente quería llegar porque vemos inclusive niños de edad, por ejemplo, de 1 año, 2 años, con el teléfono celular viendo YouTube, con algunos contenidos especialmente diseñados para niños, y uno como que va ya adaptando a ese niño a esa tecnología. Y si, bueno, yo siendo ya una persona adulta puedo ser adicto a las redes, a la tecnología en sí, me imagino que el niño va a ser más fácil todavía a caer en ese tipo de adicciones. Totalmente, o sea, nosotros tenemos ante los estímulos de las pantallas, tenemos un despliegue de dopamina en el cerebro. La dopamina es una hormona que genera adicción. O sea, estimula, genera esa dopamina que es como un premio. Generalmente eso causa más los juegos que hay en internet, que generan cada vez más niveles que tengo que pasar. Entonces el niño queda pegado, enganchado, y ahí es donde puede generar una adicción. A mí realmente como mamá y como profesional de la psicología me preocupa mucho los huérfanos digitales. ¿Quiénes son los huérfanos digitales? Aquellos niños y adolescentes que están a la deriva sin límites de uso en cuanto al tiempo, ni tampoco están siendo cuidados ni controlados de qué es lo que están consumiendo en internet, en las redes sociales. Entonces hoy día, para mi criterio, en los colegios, en las escuelas debe haber una orientación en cuanto al uso de la tecnología y de los celulares, porque tenemos niños que no solamente caen en la adicción, sino también en el tema del sexting o en el tema del ciberbullying. O sea, hay un montón de temas a tratar y a orientar. Para mí debería ser un capítulo, una materia aparte en los colegios y también para padres, porque los padres también tienen que ser orientados, porque mismo nosotros los adultos somos los que damos el ejemplo. El 65% de lo que yo hago, mi hijo copia, y el 35% de lo que yo digo. Si yo le digo a mi hijo levantar el dedo índice, probablemente va a hacer lo que yo le muestro y no lo que yo le digo. Entonces, si el papá o la mamá todo el tiempo están con el celular, no hacen contacto visual, no mantienen una conversación fluida en la casa y un contacto, así el feedback, entonces es muy probable que los niños
requieran y acudan al celular, a las tablets, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Exactamente, un punto muy importante, señora, señor, y especialmente aquellos padres primerizos, como se dice. Entonces, el primer punto a destacar en esta conversación es que, bueno, de 1 a 5, o sea, desde el nacimiento a 5 años, celular cero es lo recomendable en este caso. Sí, realmente no es lo real, porque yo veo que ya le están dando tablets y celulares hasta también en los colegios, sí. Pero realmente hay que hacer, digamos, el intento de poder estimularle a los niños con otras cosas, así sí. Como antes, las canciones, los juegos, porque hoy tenemos, si bien decía, niños que desarrollan su lenguaje sí. Y su capacidad verbal, pero niños que no tienen desarrollada su motricidad. Hablan con términos rebuscados y técnicos, pero de repente no pueden desarrollar la motricidad fina. Hoy día tenemos niños que a veces no escriben, ¿verdad? Y no leen. Y por sobre todo a nivel psicológico tenemos también una cuestión que cuando el niño está todo el tiempo con el celular y todo es un efecto microondas, todo ya, al efecto de un clic, el niño no desarrolla su capacidad de frustración. Entonces, cuando no desarrolla su capacidad de frustración, todo quiere atronar de dedos ya, y eso hace que el niño después tenga problemas del comportamiento, de la conducta, que se frustre, que se deprima, ¿verdad? Entonces es muy importante también poder dosificar el tiempo que le damos a nuestros niños en cuanto a los celulares, las tablets y también el consumo de la televisión, ¿verdad? Porque estamos rodeados de pantallas sí, y que tenemos, sí, de tecnología que tenemos que equilibrar. En salud siempre vamos a hablar de la palabra equilibrio. Tampoco es quitarle totalmente, pero tampoco es sin límites de tiempo. Tenemos niños y adolescentes que desarrollan obesidad y que desarrollan trastornos del sueño, porque se pasan toda la noche, por ejemplo, jugando, porque la pandemia favoreció un poco a la adicción al consumo del Internet, ya que la forma de socializar de los chicos sí. Es a través de los juegos y cibernéticos, ¿verdad? Entonces, de repente pasan toda la noche jugando, socializando por Internet y no duermen, y eso produce un problema del sueño que después repercute en el rendimiento escolar, en la alimentación, y así una cosa va tras otra. Exactamente. Y, licenciada, ¿qué pasa, por ejemplo, con los padres que entienden poco de tecnología, por ejemplo, no saben utilizar, manipular bien todavía el aparato celular, las aplicaciones, y los niños prácticamente ya nacen con un chip distinto? Ellos, por ejemplo, son más avivados en cuanto a experimentar, a tocar, a ir descubriendo el aparato, para qué sirve esto. Entonces, hay, por ejemplo, padres que se sienten inclusive orgullosos de que su hijo, su hija de 2 años ya maneja el aparato celular, reconoce, por ejemplo, los rostros a través del WhatsApp y hacen llamadas, incluso soy testigo de ello. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esos padres? ¿Qué se les recomienda, teniendo en cuenta de que, bueno, por una parte desarrolló una capacidad bastante ya desarrollada, pero por otra parte también están bastante expuestos estos niños, y también claro. Los padres que no saben qué hacer? En este caso, por ejemplo, hay padres que prefieren que el hijo o la hija manipule el celular y le escriba a fulano mengano en vez de hacerlo él mismo o ella misma. Bueno, realmente lo que ocurre cuando, bueno, los chicos hoy día antes nacían con el pan bajo el brazo, hoy día nacen con el celular y manejando. Yo tengo 4 hijos y mis hijos manejan mejor el celular que yo. Hay muchas cosas que me cuesta entender. Entonces, ¿qué pasa cuando no medimos, cuando no controlamos, cuando no nos informamos también de los límites que debemos de poner con el tema del celular? No solamente con dosificar el tiempo que ellos usan, sino involucrarnos con qué es lo que ellos están consumiendo en Internet. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una sobreestimulación sexual, por ejemplo,
en niños. Todo lo que antes pasaba a los 11, 12 años, hoy está pasando a los 9, 10 años. O sea, por esa sobreestimulación que hay, sí, de tanta sobreinformación también que ellos consumen. Hay tanta flexibilidad en el Internet, y si nosotros los padres no conocemos las aplicaciones como para poder medir y tener la seguridad de que ellos están consumiendo, entre comillas, cosas que son de niños, lo que ocurre es que ellos tienen acceso a la pornografía, también, que ellos tienen acceso también a algunos videos perturbadores, sí, ¿verdad? Y cuando hablamos de salud mental, así como cuando hablamos de salud física, lo que comemos, lo que consumimos, si consumimos comida chatarra, nuestro cuerpo se enferma, así también es nuestra mente. De acuerdo a lo que nosotros leemos, escuchamos y consumimos, nuestra mente también se puede llegar a enfermar. Hoy día yo atiendo muchos niños y adolescentes que muy ansiosos, con mucha ansiedad. Y esa ansiedad les lleva a estar acelerados, a ser hiperactivos, a tener problemas de atención, y eso les lleva a problemas en el rendimiento escolar, así como también a comer por ansiedad, ¿verdad? Porque lo que están consumiendo y las horas que están consumiendo son excesivas, y lo que consumen les genera de nuevo ansiedad. Hoy día tenemos niños o adolescentes que solo se saben comunicar a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. Que niños que no se animan a expresar lo que piensan, adolescentes que no se animan a expresar lo que piensan y lo que sienten cara a cara, sino solo a través de los emoticones o a través de los stickers, sí, hoy día. Es como que así expreso mis emociones y esa es la manera que me comunico. Entonces, hoy día tenemos niños y adolescentes que cara a cara no están, hasta inclusive yo he visto relaciones de adolescentes, de novios que están uno frente al otro, pero comunicándose a través del celular. Exactamente. Y licenciada, partiendo desde el punto que usted mencionaba, de 0 a 5 años no es recomendable utilizar o darle aparatos celulares a los niños. ¿A partir de qué año entonces uno, se podría aconsejar en el caso de que tenga que acceder a las clases virtuales, por ejemplo? Claro. ¿A partir de cuántos años el niño puede ya estar capacitado para poder manejar, manipular ese aparato? Sí, realmente, como decía al principio, la tecnología en sí no es mala, sino que realmente es muy buena la tecnología porque estimula y desarrolla habilidades. El problema es cuando no hay límites y cuando hay un uso excesivo que puede generar una adicción. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, dice que de 0 a 5 años debemos de evitar el uso de aparatos tecnológicos, ¿verdad? Y estimular de otras maneras a los niños de esa edad. Pero a partir de los 6 años que el niño va adentrándose a la familia escolar y va adaptándose a lo que es la escolaridad, entonces usan para, digamos, cuestiones, objetivos más educativos y más controlados. Pero en realidad, cuando yo le puedo dar un celular a mi hijo o a mi hija a los 12, 13 años, pero tampoco es darle sin límites, ¿verdad? Sino que controlados. Siempre los padres debemos de acompañar, no dejar que ellos sean huérfanos digitales y que ellos sean más influenciados por el Internet que por nosotros mismos, sus padres. Entonces muchas veces vemos reacciones o conductas que son modelos que copian los niños de Internet. Y eso realmente nosotros tenemos que acompañar, observar, guiar, motivar, estar ahí. Por eso que para mí el tema de la tecnología requiere de padres más presentes con sus hijos. No se habla tanto hoy de cantidad de tiempo de compartir con los chicos, sino de calidad de tiempo, de poder hablar y ver qué es lo que ellos están consumiendo. Hay una discusión que siempre suelo tener con los adolescentes, que es que mi mamá o mi papá tiene derecho a revisar mi celular. Sí, una pregunta bastante interesante. Sí. Y realmente cuando el chico es menor de edad,
no hay una privacidad y una intimidad que yo como padre tenga que respetar, porque ellos están todavía en formación. Entonces, que yo revise el celular de mi hijo de 12, 13, 14 años no es invadir su intimidad o su privacidad, es cuidar, ¿verdad? Entonces, muchas veces tengo padres, en orientación para padres, tengo padres que le tienen miedo a sus hijos, ¿verdad? Le tienen miedo, y en realidad no, porque nosotros como padres debemos de cuidar, revisar, ver qué es lo que ellos están consumiendo, tener el historial de lo que ellos, y guiar y hablar sobre el tema. Exactamente. Licenciada, yendo también al punto muy importante del tema de las redes sociales, ¿es aconsejable crear perfiles a los niños de 10, 11 años, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que la propia aplicación te pide mínimamente tener una cierta edad, hablamos de 18 años para arriba, tanto en TikTok, Facebook, Twitter y otras aplicaciones más, pero aún así se ven muchos niños, o sea, perfiles de niños, fotografías de niños en estas plataformas? Y realmente está erróneo, está mal crearle un perfil a un chico menor de edad, a una niña menor de edad, ya que en Internet están expuestos los niños a diferentes peligros. ¿Cuáles son los peligros al cuales ellos están expuestos? Están expuestos a grupos de pedófilos, de pederastas que están al pendiente. Ya nosotros vemos en el consultorio, digo, historias de niños adolescentes que han sido engañados con el fin de que estos pedófilos accedan a lo que ellos quieren, ¿verdad? Desde contenidos, inclusive fotografías, videos que pueden conseguir que el niño o la niña puedan realizar para enviarles, ¿verdad? Y sí, totalmente. Y también están expuestos a otros peligros, ¿verdad? Como yo he tenido pacientes que han quedado traumatizados porque han compartido sus fotos íntimas, ¿verdad? Esto es lo que hablamos del sexting, y después eso se viraliza. Y hoy día eso corre a nivel social rapidísimo. O sea, el chico que envía una foto al servidor, eso queda ahí. Y eso ya es inmanejable. Entonces, yo tuve muchos adolescentes traumatizados por enviar fotos en paños menores, y después esas fotos se han viralizado, y eso ha causado mucho daño en la autoestima y en la reputación del niño a nivel del colegio, y causa un malestar familiar. Bueno, hay diferentes peligros al cual se expone. Entonces, un niño no debe tener un perfil. Es más, si llega a tener un perfil en cualquier red social, no compartir su imagen, ni su dirección, ni en qué colegio está, ni tanta información, porque se expone a diferentes tipos de peligros, porque en la sociedad o en el mundo hay mucha maldad. En ese punto, por ejemplo, ¿a partir de qué edad? Porque sabemos también que tanto en el colegio ya las adolescentes, los adolescentes forman sus propios grupos en las redes sociales, ya empiezan a interactuar entre los propios compañeros. Entonces es prácticamente imposible evitar de que un adolescente de 14, 15 años tenga redes sociales. Y los padres, por ejemplo, ¿qué deben de hacer en ese tipo de situaciones? Y realmente acompañar y orientar, ¿verdad? Generalmente los adolescentes les suelen bloquear a sus padres de las redes sociales para que no vean, ¿verdad? Pero los padres que son más vivos crean perfiles más falsos para ver el perfil de sus hijos y van dando. Pero lo importante es hablar. Es hablar cara a cara con los hijos, es guiarles. Muchas veces a esa edad, 13, 14, es como que están reacios, qué pesada sos mamá, o qué hincha. Pero es importante poder hablarle y decirle, mira, esta foto no, esto no te conviene, o realmente hablar y poner límites tajantes para guiarle a ellos y ponerle límites, porque realmente si nosotros no orientamos, ellos no pueden muchas veces dimensionar el peligro. Y realmente cuando tu hijo o tu hija es menor de edad, está bajo tu responsabilidad como mamá y como papá. Entonces hoy día, antes yo recuerdo que mi abuela me decía, cuidado, no te subas con un extraño en un auto. Hoy día es cuidado con las redes sociales, es cuidado con el internet.
¿verdad? Porque los chicos y los adolescentes realmente permanecen muy encerrados. Y con la pandemia, el confinamiento y el encierro es mucho más. O sea, hoy día tenemos niños y adolescentes que tienen mucho miedo y ansiedad y fobia a salir. Entonces es como que hay una libertad y un descargue y una liberación en Internet muchas veces. Muchas veces yo encuentro adolescentes que tienen una personalidad en Internet y otra en la casa. Sí. Como que en la casa totalmente introvertido y en Internet totalmente sociable y extrovertido. Entonces se da un montón de situaciones con el tema de la tecnología que hoy amerita a los profesionales, a los maestros y a los padres a involucrarse, a acompañar, a estar presentes en la vida y en la educación hoy de lo que es el uso de celulares. Y también tenemos una cuestión de que los adolescentes hoy día exigen el celular más caro. Sí. Y hay como una competencia, quién tiene el celular o los accesorios más caros. Los propios Reyes Magos, por ejemplo, sufrieron eso en estos últimos días. Sí. El tema de la tablet más cara, el teléfono más caro. Entonces muchas cartitas se dieron ese tipo de pedidos. Y sí, y realmente sobre eso también nosotros los padres tenemos que poder reflexionar. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Ahora le estamos por un lado dando el celular más caro, el celular más tecnológico, más rápido, más veloz, pero por otro lado le dejamos huérfanos, sin orientación, sin acompañamiento, es la niñera perfecta el celular. Y bueno, ¿cuál es realmente mi deber y mi trabajo como mamá o como papá? ¿Verdad? Exactamente. Volviendo al tema de los padres también, licenciada, quería nada más algún tipo de consejo a aquellos padres, por ejemplo, que son totalmente ignorantes en el tema del uso de tecnologías, pero deben de dar, por ejemplo, un teléfono celular al hijo de 10, 11 años para poder realizar sus clases virtuales. ¿Qué pueden hacer esos padres que, por ejemplo, no saben cómo acceder al aparato celular o cómo ver el historial que está utilizando el niño? ¿Qué pueden hacer esta gente? Sí, realmente hoy día los padres que no tienen idea de cómo... hoy día hay tutoriales para todo. O sea, acceder a un tutorial de cómo es que te expliquen en YouTube o en Google, poner un tutorial que me explique cómo manejar este teléfono, está al alcance de todos, ¿verdad? Pero es tener ganas de poder aprender, es preguntar, es involucrarse, porque realmente la tecnología hoy está tan avanzada, la ciencia tan avanzada, que cada vez es más fácil manejar. Y eso es para mí como profesional preocupante, porque si nosotros los padres no nos ponemos las pilas para poder manejar también nosotros la tecnología, nuestros hijos vuelan y nos ganan. Entonces sí, no podemos acompañarles porque no entendemos. Entonces es muy importante también involucrarse y tratar de aprender el uso del celular. Pero sobre todo lo que quiero que entiendan es que el equilibrio de dosificar el tiempo de uso y controlar qué consumen los niños en el Internet es la clave. Exactamente. Y bueno, yendo también a ese punto que mencionaba, licenciada, hace poco nada más se dio una mujer que se vio forzada a aprender a utilizar las redes sociales porque su hijo de 11 años fue obligado prácticamente a hacer un challenge a través de una de las redes sociales y resultó con quemaduras en varias partes del cuerpo. Entonces esta mujer aprendió prácticamente ya obligadamente para poder ver en qué tipo de aplicaciones estaba el hijo metido y qué eran esos challenges que el niño mencionaba y que ella ni siquiera tenía conocimiento de qué era eso. Exactamente, por eso digo que hay que involucrarse, ¿verdad?, en qué es lo que están consumiendo, porque hace cada tanto, ¿verdad?, en todos los años que yo llevo trabajando en consultorio y en psicología, cada tanto aparecen desafíos macabros en Internet que estimulan a los adolescentes a la depresión, hasta inclusive al suicidio. Por eso es súper importante involucrarse y ver qué es lo que ellos están consumiendo. No solamente
esas cuestiones raras, sino también cuando consumen muchos juegos y videos de violencia, eso influye en el comportamiento y en el carácter. Yo recuerdo que antes de mi adolescencia veía, no sé, una película que se trataba de karate y a mí me daba ganas de hacer karate. Entonces, ¿cómo si estoy consumiendo tantas horas de violencia no va a influir ni un poquito en mi comportamiento? Claro que va a influir. Entonces es muy importante poder controlar qué es lo que están consumiendo y hablar de eso, hablar con los chicos de eso. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: instruya al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Desde chica ya tengo que estar acompañando y hablando de qué consumo, qué debo consumir y qué no, qué me edifica, qué me conviene y qué no me conviene. Con mi hijo de 15 años, desde chico solíamos hablar de que el consumo de la pornografía genera adicción. Entonces, si hoy consumís eso, cada vez vas a necesitar más para que te cause el mismo efecto en vos, la misma excitación o la misma. Entonces, cada vez va a ser más y luego ya no te va a causar ningún efecto y vas a buscar cosas más extremas en donde mentalmente eso va a estar normalizado y realmente esa no es la realidad y eso no es sano. Entonces, muy importante, si yo mamá no tengo idea de cómo hablar con mi hijo, con mi hija, o estoy teniendo miedo de conversar con mis hijos, entonces puedo recurrir a un profesional de la psicología que me ayude, que me oriente primero a mí para que yo pueda educar a mis hijos y no que mis hijos crezcan influenciados por el internet y no por mí. Entonces, ¿de dónde salen los valores, los principios de los chicos hoy día? Yo tengo adolescentes y niños que hablan como mexicanos, hablan como, es muy común, sí, hablan como chilenos, o sea, están perdiendo hasta el acento nuestro de acá de Paraguay, de tanta influencia que tiene el internet y los youtubers y todo en la vida de nuestros chicos. Exactamente. Bueno, vamos a dar participación también a nuestros televidentes, que son nuestros protagonistas como todas las noches, y queremos saber qué piensan al respecto, queremos saber sus puntos de vista, como bien lo dice el programa, y alguna pregunta, consulta también que quieran realizarle a la profesional que está con nosotros, a la licenciada Marian Piñanes. Aquí justamente tenemos un mensaje que dice: buenas noches, ¿qué tal? En mi caso, tengo una hija de 4 años, casi 5 años. A las 18 horas hasta las 19:30 le doy uno de mis teléfonos para que pueda ver sus videos de dibujos animados o videos de aprendizaje. Tengo el control del teléfono a distancia y mi teléfono me informa qué videos ella está viendo. Y si de repente veo algo que no me gusta, bloqueo rápido, pues las aplicaciones para criaturas a veces pasa en alto algunos videos. Atentamente, Ezequiel Traversi. Gracias, Ezequiel, por tu mensaje. Y bueno, realmente le felicito a Ezequiel, ¿verdad? Le felicito porque realmente se nota que él conoce y bueno, y está manejando muy bien la situación con su niña de 4 o 5 años. De eso se trata, ¿verdad? Que dosifique el tiempo y que no esté todo el día pegado o pegada al internet o al celular. Y en la actualidad prácticamente hay aplicaciones para todo tipo. Entonces yo me imagino que hay también aplicaciones para poder controlar el teléfono del niño, la niña, desde el teléfono celular del padre, la madre. Bien lo dice también Ezequiel. Me imagino que él pudo acceder a esa aplicación. Me imagino. Bueno, seguimos leyendo más mensajes que nos llegan a través del 0985-625-000. Más mensajes que dice: hola, buenísimo el programa. ¿Qué daños generaría el juego Free Fire? Por favor, dice, orientarnos sobre esta realidad, dice esta persona. Y bueno, conocemos el juego Free Fire, como bien lo denominan los niños y también los padres. Y bueno, es un tema que ha creado muchísimo debate a nivel mundial prácticamente. Realmente me tocó en el año 2019 hacer un seminario en la Cámara de Diputados orientado a padres y a docentes. El tema principal era adicción a los videojuegos y al internet, en donde me llevó a hacer un estudio, ¿verdad? De diferentes estudios a nivel mundial. Y lo que encontramos es que los videojuegos que tienen violencia, porque de repente a mí me tocó entrevistarle a algunos adolescentes
Y me decían, no, no es violento, Fortnite o Free Fire no es violento, o sea, los padres, ustedes, los viejos, creen que es violencia y que no es. Pero en realidad a mí me tocó de repente pedirle a mis hijos que me muestren, ¿no? A mis pacientes que me muestren el juego. Y realmente para ellos es normal cortar la cabeza del contrincante o los brazos o mutilar o las armas. Utilizar diferentes tipos de armas. ¿Qué arma uso para esto? Claro, ¿Qué tipo de arma para aquello? Es como que es simpático y todo, sí. Pero hasta el punto de que cuando le decimos como que sonamos muy dramáticos o muy exagerados y en realidad el juego en sí puede llegar a influir en el comportamiento en cuanto a la violencia, pero más las horas de consumo y en la forma en cómo se relacionan con los otros que están jugando en red con los chicos. Sí. Entonces, se ha visto en diferentes países, en el año 2019 en Brasil, algunos adolescentes que entraron con armas de fuego real, en la realidad, sí, a asesinar a... Armas raras, inclusive como esos, sí, machetillos, no sé y qué. Vestidos, sí, como los personajes de los juegos. Entonces, alguna que otra influencia tiene que tener. La Organización Mundial de la Salud ya incluyó en su manual de trastornos la adicción a los videojuegos como una enfermedad seria, ¿verdad? Porque de repente a muchas personas le hablas de la adicción a los videojuegos y se ríen, pero es una cuestión muy seria. Hasta inclusive hay situaciones en donde se ven que padres le traen la comida a los hijos, sí, mientras están jugando. O que no van al apetito, baño. Inclusive ni siquiera tiene sed en el momento de que está jugando. No tienen sed, o sea, hemos tenido noticias de niños que se han descompensado de tantas horas de juego sin comer, sin dormir, sin tomar agua, sin ir al baño. Y eso ya es una adicción. Cuando una conducta interfiere en las actividades normales de la vida, como satisfacer necesidades básicas como comer, dormir, tomar agua, cuando interfiere ya es una adicción. Por eso que nosotros debemos de estar atentos y si no tenemos dudas, acudimos a un profesional que nos oriente y que nos diagnostique qué es lo que está pasando con mi hijo o con mi hija. Lo importante es el control. Sí. Veamos más mensajes que nos llegan al 0985-625-000. Ustedes también desde sus hogares, desde cualquier parte del país pueden acceder a este servicio de WhatsApp. Buenas noches, excelente programa, un tema muy interesante. Una consulta para la licenciada. ¿Cuánto tiempo sería lo recomendable darle el celular a una criatura para que pueda ver sus dibujitos? Dice. Máximo 2 horas a 3 horas al día. Más de eso, no. Dosificado otra vez el tiempo. No es que de seguido. No, sí, no de seguido. O sea, cuando pasan muchas horas, ¿verdad? Es ahí donde genera ansiedad, donde ella puede tener problemas de la vista, problemas diferentes tipos, depende de lo que esté consumiendo y de lo que esté viendo también. Porque algunos también ven dibujitos, pero son dibujitos que también tengo que chequear y tengo que ver de qué se trata, porque a veces son dibujitos violentos o dibujitos que dicen palabrotas o dibujitos que qué es lo que está consumiendo, porque a veces en el camuflaje del dibujito, sí, también hay muchas cosas. Es que hay muchos dibujos que no son aptos para niños también. Totalmente, y cuidar la salud mental de nuestros chicos es demasiado importante. Demasiado importante porque realmente yo les cuento que hace 21 años que trabajo en el área de la psicología clínica, trabajando en la parte de ansiedad, estrés y depresión, veo muchos adolescentes y muchos jóvenes deprimidos. ¿Y por qué deprimidos? Porque muchas veces no solamente el uso excesivo de la tecnología genera ansiedad y estrés, picos de estrés derivan depresión. No solamente eso, sino el poco contacto con otro ser humano también genera depresión, la falta de actividad física, la buena alimentación, todo eso son ingredientes, sí, para crear una enfermedad que es la depresión. Y a ese punto también, licenciada, es muy importante tener en cuenta también que muchos niños adolescentes
tienen más en cuenta lo que son las redes sociales que la vida real. Es más, hay niños, conozco casos, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes que se deprimen porque tienen pocos likes por una fotografía o por cierto comentario que dieron acerca de una publicación suya o que no comparte su misma opinión. Sí, Entonces yo tuve varios pacientes que estaban muy bajoneados, deprimidos porque no tienen likes o porque no se comparten sus publicaciones o porque los amigos le dejan de seguir en las redes sociales. Yo recuerdo a un paciente que le pedía a su mamá y a su papá que le paguen viajes para poder publicar fotos para que él pueda tener temas de conversación y material con los amigos en las redes sociales. O sea, realmente cuando todo va pasando al extremo, ningún extremo es bueno, ya se va convirtiendo realmente en una locura. Sí, y hoy día también no solamente tenemos jóvenes que se deprimen porque no tienen like sus fotos, sino porque ven las redes sociales de otros y les genera envidia y les genera rabia. ¿Por qué a mí no me pasa estas cosas? Claro, porque a mí no me pasa. Y en esa cuestión es que nosotros los padres, los psicólogos, los maestros tenemos que hablar de cuál es la realidad. Algo que también me llamaba la atención, licenciada, disculpame que te interrumpa, tal vez no sea tu área, pero aún así me llamaba la atención el tema de la vista, porque anteriormente, por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá me decía, alejate por lo menos 10 metros de la televisión para que no te dañe la vista. Hoy en día tenemos la pantalla aquí, frente al ojo. La distancia, por ejemplo, que uno tiene que mantener normalmente, especialmente los niños que están desarrollando su capacidad también visual. Claro que sí, influye el brillo del celular. O sea, sabemos que no solamente esa luz y exposición a esa luz tanto puede generar daño, también estar tantas horas frente a la pantalla, eso genera mucha ansiedad y transmite también ciertas ondas el aparato tecnológico, ¿verdad? Porque no es solamente, a veces sueltan su celular y está la computadora y está la tele y está y un montón de pantallas. Como acá. Sí, un mundo de pantallas como acá, pero realmente es muy importante que nosotros nos concienticemos que los chicos tienen que dormir entre 6, 7 a 8 horas, sí o sí, de noche, porque de noche se repara el cerebro. De noche, cuando nosotros dormimos de noche, nuestro cerebro entra a un taller que se repara y ahí nos despertamos más lúcidos, con más potencial para aprender. Y un chico, un adolescente que no duerme, va a perder su capacidad para aprender. Exactamente. Veamos más mensajes que nos llegan. Dice esta persona: mi nieto de 6 años está súper pegado en el YouTube, que a veces no lo quiere soltar y hasta terminar la batería ve, y está muy interesante el programa e importante, dice. Bueno, ahí también el tema de los límites que mencionaba usted, licenciada. Exactamente, no. Muchos se quedan horas, imposible quitarle. ¿Qué pasa con el niño, por ejemplo, que empieza a hacer berrinches, llora sin parar porque se le quita su dibujito? Sí. ¿Qué hacemos en ese tipo de casos? Realmente nosotros tenemos que esperar que le pase el berrinche, no alterarnos nosotros como padres, esperar que se le pase el berrinche, pero nosotros tenemos que ponernos firmes. ¿Por qué los padres hemos perdido autoridad ante nuestros hijos? Porque no cumplimos lo que prometemos. Si nosotros prometemos quitarle el celular, tenemos que cumplir, así como si prometimos algún estímulo, también debemos de cumplir. Los padres perdimos autoridad porque no tenemos firmeza y no cumplimos con lo que prometemos. Es como que tenemos miedo o pereza, muchas veces digo yo, le voy a dar el celular para que me deje tranquilo, para que yo esté tranquila. Y también me pongo en el lugar de los padres, porque hay muchos padres también que trabajan muchísimo y están muy estresados y de repente no tienen la paciencia o ya no tienen la fuerza para poder ponerse firme. Yo entiendo esa parte, pero es muy importante que nosotros nos concienticemos que aparte de dormir, que nuestros hijos deben dormir, deben también de hacer actividad física al aire libre, de hacer deportes, porque eso también le va a desapegar un poco de la tecnología. Exactamente. Aquí nos llega más mensajes, dice: buenas noches, consulta, mi hijo juega mucho Roblox y quisiera saber si en ese juego hay algún peligro. Dice, veo que chatean en ese juego y mi miedo es que se metan algún extraño hablando con mi hijo.
Bueno, la parte de interacción también. Sí, yo veo que los niños entre 7, 8, 9 años están jugando mucho Roblox a esa edad y que veo que socializan con otros compañeritos de colegio, van socializando. El tema no es quitarle el juego, es dosificar el tiempo, involucrar, preguntarle a tu hijo con quién hablas, qué te dicen, mostrame tu juego, cómo es, ¿verdad? Involucrarse un poco y dosificarle el tiempo, ¿verdad? Y controlar si está durmiendo. O sea, algunos papás me dicen, ¿y cómo hago, licenciada, para quitarle el celular a la noche? Simple, apagar el wifi, o que sea una regla dentro de la casa que a partir de las 10 de la noche te entregue el celular, ¿verdad? Entonces, tiene que haber reglas, tiene que haber orden, porque si no, todo se va a desbordar. Los límites, muy importante. Muy importantes los límites. Bueno, más mensajes. Sí, aquí dice, ¿qué tal? Dice, por ejemplo, el caso de mi hermana. Ella tiene un nene de 12 años y él cuando juega ya no come y ni toma agua y está hasta las 3 de la madrugada por el juego. Hablamos de un niño de 12 años. Sí. Y bueno, ¿qué esperamos? ¿Que él tome la decisión de dejar de jugar o nosotros nos vamos a poner firme para que él corte con eso? De repente, si él ya está adicto a ese juego y por eso deja de comer, de ir al baño, de tomar agua, a lo mejor va a tener lo que tienen los adictos, el síndrome de abstinencia. Y va a hacer berrinche, y va a llorar, y se va a enojar, pero por un tiempo. Pero nosotros tenemos que ir dosificando eso y poniéndonos firmes, porque si no, ese chico de 12 años se va a destruir a nivel neuronal. Porque hay padres, por ejemplo, que dicen, no, déjale nomás porque no le molesta a nadie ahí con sus jueguitos. Ya me tocó casos de escuchar palabras como esa. El tema es que el objetivo no es que moleste o no, sino que él se desarrolle y que él crezca sano. Exactamente. Más mensajes. Dicen, buenas noches, yo tengo 3 hijos, pero siempre que vienen visitas de parientes le dan su celular, cosa que a mí personalmente no me gusta. Ya les dije que no les den sus celulares, pero no me entienden mis parientes, que tuve que llegar al límite de alejarme de esos familiares. ¿Cómo hago para que puedan entender sin llegar a peleas? Siempre le digo a mis pacientes que se necesitan 2 para pelear. No hace falta pelearse con alguien. Con el tema de poder lanzar un mensaje y que los otros procesen, ya está bien. Pero si yo soy un familiar ajeno, no soy directamente la mamá, el papá, soy la abuela, por ejemplo, es importante que yo hable con mi hijo, con mi hija de ese tema, pero bien, ¿verdad? Demostrando que tengo intenciones de ayudar, de aportar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Como para abrirle los ojos a los padres. Pero no es necesario pelear ni nada, sino que realmente nuestro objetivo es que se pueda equilibrar este tema de la adicción a los celulares y que podamos tener una educación en cuanto al uso, que no sea excesivo, y cómo usar y desde qué edad usar y qué tipo de aparatos le debo dar a mis hijos. Eso es lo que tenemos que estudiar. Exactamente. Veamos más mensajes. Dice, buenas noches, súper importante el tema. Pregunta para la licenciada. ¿Sería recomendable el uso de anteojos a los niños cuando ve el celular para un poco de protección a la vista? Me imagino que son los anteojos de sol. Realmente es importante que esto consultemos con un oftalmólogo a ver qué nos dice, ¿verdad? Con respecto al uso por horas de celular. Yo no sé si realmente es conveniente usar gafas de sol, o realmente no es mi área, pero sería importante consultar con un oftalmólogo. Pero realmente hay que cuidar los detalles, no solamente la salud mental, sino la vista, la ansiedad, o sea, un montón de cosas tenemos que cuidar. Que guardan relación a este aparato, tanto al aparato celular como también al tablet, como se le diga. Más mensajes que nos siguen llegando también al servicio de WhatsApp. Repito, el número 0985-625-000. Pueden enviar sus mensajes desde cualquier parte del mundo, también a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales y también del WhatsApp, del web. De la web. ¿Qué tal? Yo tengo un nietito de 4 años, dice, y llora por el celular. Apago el wifi y más llora. Claro, sí. A la noche, capaz que dice a la noche, ¿verdad? Y capaz que ya está acostumbrado el niñito de 4 años
a dormir con el celular. Por eso es importante ir desacostumbrándole, ¿verdad? Y va a llorar. Y el llanto no es malo. A veces a nosotros, los adultos, nos molesta el llanto de las criaturas. Y el llanto es una manera de expresión de nuestra frustración o de nuestra tristeza. Pero el llanto no es malo. O sea, yo como abuela o como mamá no me tengo que desesperar ante el llanto, porque la relación padre-hijo siempre va a ser estire y afloje. Y si yo en ese momento no me pongo firme, ¿verdad? Entonces mi hijo me va a ganar. ¿Y qué me va a ganar? Va a ganar, ¿y qué es lo que él va a entender? Que si llora, gana y siempre va a tener el celular. Sí. Entonces, si yo le doy el celular porque llora, el niño me está ganando y yo estoy reforzando la conducta de que él utilice más el celular. Sin embargo, si yo ignoro el llanto, ¿verdad? Y capaz le distraigo con otras cosas, a lo mejor unos días voy a estar así, pero después voy a respetar, porque los niños son bastante flexibles, más todavía a los 4 o 5 años. Así es que si a esa edad yo no puedo lograr de que él duerma sin el celular o que coma sin el celular, más tarde, señor, señora, no lo va a lograr. Así es que mejor cuando es más chiquito. Exactamente. Más mensajes. Dice: buenas noches, licenciada. ¿Qué puedo hacer con mi hermano que se volvió un adicto al Free Fire? Ya no quiere ni hacer otras actividades físicas, dice esta persona. Realmente no sé qué edad tiene su hermano, ¿verdad? Y qué tanto él está adicto, si juega toda la noche, si juega todo el día, si como necesito más datos, pero en realidad es importante poder acudir a un psicólogo para recibir una orientación para que se le pueda ayudar, porque realmente la adicción al internet o a los videojuegos es igual que la adicción a la cocaína o la adicción a una droga ilegal, es igual. Exactamente. Bueno, más mensajes. A ver qué nos dicen los televidentes al respecto de este tema tan interesante, bien, licenciada. Hola, yo uso el teléfono desde los 11, creo que quiere decir esta persona, o desde las 11. Soy Andrea, no duermo más desde las 0 horas. Mi hermano juega Free Fire y le sacó el teléfono, no sé qué voy a hacer, y tiene 11, dice. Sí. Realmente yo veo muchos adolescentes que no duermen a la noche, que a la noche se comunican con otros por WhatsApp, que a la noche ven videos, a la noche digo a partir de las 12, a veces hasta las 4, las 5, las 6 de la mañana, más todavía ahora que son vacaciones y más, hace calor. Y que hace calor, y más todavía después con la pandemia, el encierro, el confinamiento, eso reforzó más otra vez el uso de celulares. Así es que estamos en una situación muy delicada y que tenemos que ser conscientes. Si realmente yo soy adulta y me doy cuenta que ya no estoy durmiendo por el celular y no estoy pudiendo soltar eso, tengo que pedir ayuda, tengo que poder recurrir al profesional para ser ayudado, porque eso no puede seguir así. Exactamente. Más mensajes. Buenas noches, tengo 2 hijos de 4 y 1 año. ¿Qué tipo de aparato electrónico pueden usar los niños a esa edad? Y realmente a los 1 año no es recomendable que utilicen ningún aparato electrónico, no es recomendable. Más es recomendable a los 1 año que se estimule con juguetes de esa edad, que estimulen la motricidad fina, pero sí podría mostrarle. Hoy día tenemos la forma de que los videos del celular se pueden transmitir a la pantalla de la tele. Y a los niños de 1 año lo que yo les suelo recomendar a los padres es que le pongan canciones y todo que desarrollen el lenguaje a partir de los 1 año. Porque tampoco estoy diciendo que los niños de 1 año, 2 años no tengan que ver la tele, ni mucho menos. Pero sí ponerle canciones. Hay unos videos que se llaman Cantando Aprendo a Hablar, que son canciones que desarrollan mucho la parte de pronunciación, la parte del lenguaje, y eso sería interesante que vean en la tele, pero no darle que manipule ya a los 1 año, porque eso rápido genera
el gusto, porque ellos con un touch ya van manejando y enseguida empiezan. Van procesando eso. Van procesando y después ya se apegan al aparato. Ahora la niña de 4 años le puede dar 1 hora, 1 hora y media, así como contaba Ezequiel que me mensajeó hace rato. Controlando, obviamente, todo el contenido. Exactamente. Más mensajes, dice: buenas noches, quisiera aclarar unos puntos. El problema no es la tecnología, sino los tipos de contenidos que hay. Y esa cuestión de comprar teléfonos caros, eso es consumismo, no tiene nada que ver con el problema de la adicción. Claro. Es una triste realidad que muchos padres no tienen el conocimiento para poder guiar e instruir a sus hijos. Eso es el verdadero problema. Y otro problema es que los jóvenes de hoy prefieren seguir modas y no reflexionan sobre lo que hacen. Y bueno, también es un punto de vista muy importante de un televidente. Realmente muy importante, agradezco este punto de vista porque es un resumen de todo lo que estamos hablando. Sí. Realmente una mezcla del tema de la adicción y el tema del uso excesivo del celular. El uso excesivo del celular no es igual a una adicción. Quiero hacer una diferencia porque el uso excesivo sería cantidad de horas, pero la adicción ya sería que no puedo soltar, ya dejo de comer, ya dejo de dormir, ya dejo de estudiar, ya dejo de socializar, ya dejo de compartir con la familia por estar jugando, por estar con el celular. Esa ya es una adicción y al quitarle el aparato, lo que sea, tiene como un síndrome de abstinencia, rabietas, hasta inclusive pueden llegar a tener arranques de ira cuando le quitas el celular a un adicto. Sí. Esa es la diferencia. Y después también hablamos un poco de los peligros al cual están expuestos los chicos. Bueno, es una mezcla de todos los temas. De todo un poco. Sí. Bueno, dejando un poquito de lado a los niños, aquí una adolescente nos escribe, dice: hola, yo tengo 17 años y mi papá lo que juega Candy Crush y es adicto a eso, ni bañarse ya no quiere y tiene 41 años, dice. Y sí. O sea, imagínate si nosotros, o sea, ya los de 30, 40 años son propensos a bueno, ese tipo de adicción. Este adolescente le pasó al frente a su papá. Exactamente. A su papá y realmente yo veo... A cualquiera le puede pasar. Yo veo muchos adultos también que están adictos a los juegos y no solamente a los juegos, sino a mirar las redes sociales. Pasar horas y horas en una vida sedentaria, cuando en ese momento podrías estar haciendo alguna que otra actividad física. Sí. Yo que actualmente trabajo también en el área de obesidad, veo tantos problemas y el uso excesivo del celular de los adultos favorece muchísimo a la ansiedad, comer por ansiedad, tener obesidad, tener sobrepeso, y eso acarrea otros problemas a nivel de salud física y mental. Es increíble, sinceramente, licenciada, cómo es que actúan estas redes sociales, porque vos ves videos, por ejemplo, TikTok, vos ves videos de 30 segundos, pero sin embargo vos de tantos videos que vas viendo pasas horas y horas sin que te des cuenta del tiempo que estás perdiendo con esa aplicación. Hay personas que inclusive están todo el día, toda la tarde, viendo videos de 30 segundos, pero son video tras otro y pasan horas. Sí, no solamente eso, sino las series. También. Las series que tienen 80, 90 capítulos y que las personas se quedan como enganchadas y después, bueno, no duermen y después su rendimiento laboral y todo es pésimo, ¿verdad? O sea, hay de todo. Sí, más mensajes. Dice: hola, mi hermano de 13 años juega todo el día y en el poco tiempo que interactúa con la familia es muy argel, dice. Y ahí ya lo que decías, el tema del carácter. Que el juego es muy interesante, genera dopamina y el compartir con la familia para el adolescente de esa edad es aburrido. Y pareciera que el aburrimiento es un pecado, el aburrimiento... Generalmente yo escucho mis pacientes dicen: estoy aburrido, es como que no pudieras estar aburrido. Y realmente yo le digo... Como si fuera una enfermedad. Como si fuera algo terrible el aburrimiento. Entonces yo le digo, el aburrimiento no es malo, el aburrimiento es la madre de la creatividad. Y yo recuerdo que un niño dijo: yo no quiero leer un libro porque en el libro no se mueve nada. Sin embargo, en el aparato electrónico, en el celular, se mueve todo. Sí. Y qué aburrido un libro. Y me acuerdo que yo le dije, cuando lees un libro, lo que se mueve es tu imaginación, porque vos tenés que imaginar lo que estás leyendo. Entonces tenemos hoy niños y adolescentes con poca creatividad, con poca capacidad de imaginar, de pensar y razonar.
Entonces, cualquier cosa que le preguntes a un adolescente va a buscar en su celular. Pero si le quitas el celular, ¿quién sos? ¿Quién sos cuando no tenés el celular? ¿Verdad? No podés llegar a una dirección, no podés calcular una suma o una resta matemática. No podés, o sea, tenemos jóvenes que no están pudiendo razonar. Y cuando no hay mucho razonamiento, hay mucha más sensibilidad. Entonces, hoy tenemos más adolescentes más sensibles, que hoy día le llamamos la generación de cristal, sí. Y pocas personas que razonan. Por eso que había una frase que a mí me gusta mucho que dice que los seres humanos no somos racionales, sino somos seres humanos emocionales que razonamos. Y hoy día toda la emocionalidad y todo está puesta en las redes sociales, en todo. Y realmente es un tema muy profundo que requiere de conversaciones, sí, con nuestros mismos hijos o con los padres, ¿verdad? Por eso que siempre yo propongo hacer charlas, y un autoanálisis también, hacer charlas, hacer seminarios y todo en los colegios para poder adentrarnos en este tema. Exacto. Más mensajes, dicen. Sí. Doctora, tu número, dicen también las personas. Ya enseguida vamos a dar el número de la doctora también para que la gente quiera agendar una consulta, obviamente. Sí. Así que quédense nomás con nosotros. Hola, doctora, yo tengo mi hijo de 17 años, dice. Mi hijo era muy bueno hasta que empezó el juego del Free Fire. De ese momento, él que o sea, ya no quiere comer más, ni me respeta más, se convirtió y hasta su estudio dejó. Ya no sé qué hacer y ahora ya se fue de casa. 17 años. ¿Qué debo hacer? Buenas noches, dice, y bueno, y eso. Sí, realmente es muy importante que esta mamá reciba una orientación, porque se necesita de más información para poder ayudarle, ¿verdad? Porque realmente ese chico de 17 años, aparte de, digamos, la adicción de los juegos, seguramente hay algo más, ¿verdad? Que hay que investigar, que hay que ver. Pero realmente no sé cuántas veces leí acá en los mensajes el tema del Free Fire, así es que algo debe tener ese juego, por eso que están tan enganchados con el mismo. Exactamente, licenciada. La gente que quiera contactar contigo, ¿cómo puede hacer? A través de las redes sociales, ¿cómo te ubican? También para que vayan anotando. Me ubican en las redes sociales como licenciada Lic Marian Piñanes, estoy en Instagram. Con N. Marian. Sí. Marian Piñanes, así como está en la pantalla, sí, en Instagram. Y en Facebook, licenciada Marian Leticia Piñanes. Y mi número corporativo del consultorio es 0981-788-638. Repetimos otra vez para que la señora, sí, que recién preguntó pueda, sí, anotar. El número es 0981-788-638. En ese número pueden escribir al WhatsApp que les vamos a estar contestando sus inquietudes, sus preguntas, y por qué no darle una orientación cara a cara, es súper importante. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Marian Piñanes. Y bueno, puntos muy importantes que por lo menos para englobar todo esto bueno, ya llegamos a la 1 hora de programación ininterrumpida, inclusive, licenciada, ni siquiera puedo tomar su agua. Bueno, muy importante tener en cuenta el tema del control, los, sí, límites, la edad, sí, también. Hay que tener en cuenta, sí, los límites, dosificar el tiempo de uso de la tecnología, sí, controlar qué está consumiendo mi hijo y poder hacer una estructura de actividades para ellos, actividad física, actividad escolar, compartir con la familia. Siempre digo que el mueble más importante en la casa es la mesa que reúne a la familia ahí alrededor de la comida, ¿verdad? Y el compartir, el mirarnos cara a cara. Eso no se debe de perder. Es importante. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Marian Piñanes. Y bueno, así terminamos nuestra programación del día de hoy, Punto de Vista, aquí por C9N. Hasta la próxima.